El eco de las botas de Sergio retumbaba por los corredores metálicos de la estación orbital Celtar Prime. Había visto muchas bases, muchas culturas y muchas razas, pero ninguna como esta. Las paredes eran de un metal opalino que parecía respirar, y todo olía a ozono y algo dulce, indefinible, que le ponía la piel de gallina. Pero eso no fue lo que lo estremeció al cruzar el gran salón de bienvenida. Fue ella. Una figura de pie, sobre una plataforma ciónica levitante. Una mujer alienígena de piel violeta iridiscente, ojos inmensos, sin pupilas, llenos de profundidad. Su cabello blanco caía como seda líquida hasta la mitad de su espalda. Vestía una armadura ceremonial tan ceñida que parecía pintada sobre su cuerpo alto y esbelto, resaltando curvas diseñadas para el pecado. Los humanos murmuraban a su alrededor. Nadie se atrevía a mirarla fijamente, excepto él. Y ella le devolvió la mirada. Un zumbido suave le atravesó la mente, como si alguien hubiera susurrado su nombre dentro de su cráneo. Se detuvo. Tragó saliva. Por un instante, sintió como si su alma flotara. No era una sensación normal. Era como si alguien rebuscara en sus pensamientos. Escarbando. Explorando. Ella bajó de su plataforma con gracia felina. Cada paso parecía más lento de lo que realmente era, como si el tiempo le obedeciera solo a ella. Cuando se detuvo a pocos metros, su voz sonó directamente en su cabeza, cálida como vino especiado. Interesante lo que imaginaste hace unos segundos. Muy detallado. Sergio se quedó inmóvil. Sintió como el calor subía por su cuello, quemándole las orejas. Por instinto, desvió la mirada. Pero ya era tarde. Ella lo había visto todo. El impulso momentáneo. La fantasía espontánea. Su mente recreando cómo sería probar esos labios oscuros, sentir sus uñas afiladas clavándose suavemente en su espalda mientras se la empujaba contra una pared. No fue a propósito, yo, lo lamento, dijo en voz baja, con un tono tan culpable como apenado. Ella no respondió enseguida. Dio un paso más. Luego otro. Hasta quedar tan cerca que pudo sentir su aroma, una mezcla entre flores de otro mundo y algo eléctrico, como tormenta contenida. ¿Por qué te disculpas por algo que me divierte? Lo miró como si fuera una criatura fascinante, un experimento que le provocaba cosquillas en el alma. La curva de su boca se alzó apenas, no como una burla, sino como un reconocimiento. ¿Acaso no sabes quién soy, humano? Sergio asintió, todavía sin moverse. Naela Zetakiri, embajadora de la Casa Ciónica del sistema El Karan. Correcto. Una de las mentes más poderosas de mi mundo, y aún así, tú pensaste en mí como si fuera tuya. Interesante atrevimiento. Le puso una mano en el pecho. No era un gesto agresivo, sino inquisitivo. Y de inmediato, él sintió como si cada pensamiento, cada recuerdo, se revolviera bajo esa palma. No estoy aquí para castigar tu mente. Sergio Ramírez, dijo, leyendo su nombre sin pedirlo. Solo quiero entender por qué me deseas tanto, sin conocerme. Él inspiró profundo, tratando de encontrar algo de firmeza en su voz. Tal vez, porque no he visto nada más hermoso en años. Tal vez porque, mi cuerpo reaccionó antes que mi lógica. Naela entrecerró los ojos. Sus pupilas dilatadas giraron apenas. Su rostro estaba a centímetros del suyo. Tu cuerpo reacciona de formas muy interesantes. Quizá deba quedarme cerca de ti, solo para observarlo. Se apartó con lentitud, girando con elegancia, y mientras se alejaba, le lanzó una última frase mental. Tus pensamientos son como vino sin filtrar, crudos pero deliciosos. Me pregunto, ¿qué soñarás esta noche conmigo? Sergio se quedó helado en medio del corredor. A su alrededor, los demás seguían con sus tareas. Pero él solo podía pensar en una cosa. La alienígena más peligrosa de la estación acababa de leer sus pensamientos más sucios, y en lugar de condenarlo, sonrió. Y él no podía esperar a volver a soñar. Las puertas de la sala táctica se abrieron con un suave siseo. Sergio entró con paso firme, ajustando su uniforme, aún con el recuerdo de la mirada de Naela flotando en su mente como un veneno lento. Intentaba contener las imágenes que ella misma había desatado. No era fácil. Y peor aún, lo sabía. Frente a la mesa holográfica, los oficiales humanos discutían posibles rutas de evacuación para las colonias periféricas. El ambiente era tenso. Nadie notó cuando ella entró. Nadie, excepto él. Naela Zetakiri caminó como si el suelo se inclinara a su favor. Sin decir una palabra, cruzó la sala y se sentó a su lado,
ignorando las miradas cargadas de recelo. Vestía una túnica ceremonial que dejaba al descubierto parte de su hombro y la curva de su cuello, como si cada pliegue estuviera diseñado para provocar. Su piel brillaba con el reflejo de la luz azul del mapa estelar. Sus ojos, en cambio, estaban fijos en Sergio. «Pareces nervioso, teniente», susurró, pero no con la boca. Su voz viajó directo a su mente. «¿No estás contento de tenerme cerca?» Sergio no respondió. Solo mantuvo la mirada fija en el mapa flotante, fingiendo analizar las trayectorias. Pero era inútil. Sentía su presencia como un fuego en la espalda. La cercanía de Naela alteraba algo en su sistema nervioso. Y lo peor era que ella lo disfrutaba. ¿Qué parte te resulta más perturbadora?, continuó ella mentalmente. ¿Mi voz en tu cabeza, o el hecho de que tú deseas escucharla más? Este no es el lugar, le contestó por la red mental, con un hilo de pensamiento apretado por la tensión. Tú no pones las reglas aquí, Sergio. Ni siquiera en tu propia mente. Porque ni tú mismo puedes callar lo que piensas cuando me miras. Ella alargó una mano, sin tocarlo, pero la energía mental que emitía era palpable. Él sintió un cosquilleo bajo la piel, como una corriente leve deslizándose por sus nervios. Como si ella estuviera paseando sus dedos invisibles por sus pensamientos más íntimos. ¿Estás leyendo mis pensamientos otra vez?, preguntó en silencio, conteniendo el rubor. Naela giró apenas el rostro, su sonrisa sutil, cargada de una seguridad que lo desarmaba. No necesito leerlos. Tu cuerpo los grita. En ese instante, el comandante interrumpió con una orden y la reunión entró en una nueva fase de simulación estratégica. Todos fijaron su atención en el plan. Todos, menos Sergio. Porque debajo de la mesa, Naela deslizó una de sus largas piernas hacia la suya, tocándolo levemente. Fue apenas un roce, pero bastó para incendiarle la sangre. Tu pulso se disparó, dijo ella, mirándolo sin pestañear. Fascinante reacción ante un contacto mínimo. Imagino que si lo llevara más lejos. ¿Qué es lo que quieres de mí, Naela?, preguntó él, finalmente, en voz baja, sin usar la red psiónica. Lo hizo como un humano. Con palabras, con aliento, con emoción. Ella se inclinó, su boca peligrosamente cerca de su oreja. Lo que quiero, es verte perder el control. No por debilidad, sino porque me lo entregues tú mismo. Sergio se estremeció. Ella se levantó lentamente y caminó hasta la salida como si nada. Antes de cruzar la puerta, se giró y le lanzó una mirada cargada de promesas silenciosas. Luego desapareció entre la multitud de uniformes. Esa noche, Sergio no pudo dormir. Cerraba los ojos y la veía. Sentía su voz rozándole los huesos. La recordaba apoyando su pierna contra la suya, tan segura, tan dueña de sí misma, como si lo hubiera poseído sin tocarlo. Pasada la medianoche, creyó escuchar pasos fuera de su litera. Activó el escáner. Nada. Un error del sensor. O tal vez, no. Las puertas se deslizaron sin sonido. Y entonces, ella apareció. Naela, con el cabello suelto, vestida con una prenda de seda traslúcida que no pertenecía al uniforme diplomático. Su piel luminosa en la oscuridad. Sus ojos fijos en los suyos. Cerró la puerta tras de sí sin hablar. Tus fantasías de hoy, dijo finalmente, fueron mucho más intensas. Me sorprendió lo lejos que llegaste. Me pregunté si era todo imaginación o si realmente tienes ese fuego en ti. Sergio se sentó lentamente. Estaba entre la confusión, la atracción y la duda. ¿Y si no puedo controlarme?, preguntó con voz grave. Naela se acercó, sentándose a horcajadas sobre él sin pedir permiso. Entonces, quizás por fin empiece a interesarme de verdad. Lo besó. Con hambre. Con energía mental vibrando en cada célula de su cuerpo. Él no sabía dónde terminaba la mente y comenzaba la piel. Pero en ese instante, no le importó. Naela ya no estaba leyendo sus pensamientos. Ahora, los estaba escribiendo en él. Y Sergio ya no podía, ni quería, detenerla. La estación Celtar Prime orbitaba en completo silencio, suspendida sobre el gigante gaseoso Lutaren, como si flotara sobre una tormenta eterna. Desde la cúpula transparente de observación, Sergio contemplaba el vórtice girando en el planeta con los brazos cruzados, aún con la mente invadida por lo que había ocurrido. Naela no solo lo había besado. Había entrado en él. No en su cuerpo, no solo. En su esencia. Sus pensamientos, sus emociones,
Incluso sus recuerdos más antiguos estaban ahora ligados a ella como hebras invisibles. Lo que comenzó como un juego mental, un experimento travieso, se había convertido en algo que ya no podía ignorar. Ella no dormía. O eso creía él. Pero esa noche, después de haberse consumido mutuamente entre gemidos ahogados, Naela se quedó recostada a su lado, con los ojos abiertos, sin moverse. Como si estuviera escuchando algo que él no podía oír. ¿Qué haces? Le había preguntado en voz baja. Ella respondió sin mirarlo. Te siento. Él había sonreído, sin comprender del todo, pero ahora, al estar solo, la frase cobraba otro peso. Una presencia se acercó a él desde atrás, como un perfume que le era ya familiar. No se dio vuelta. Sabía que era ella. Naela se deslizó junto a él, observando el planeta en silencio. Tu mente tiene una vibración muy peculiar cuando piensas en mí. Es como una canción sin palabras, murmuró, con su voz hablada esta vez, no la mental. ¿Te molesta? Al contrario. Me provoca querer añadirle un ritmo más profundo. Sus dedos buscaron los de él. No era solo una caricia física. Al entrelazarse, Sergio sintió una conexión sutil, como si algo en su sistema nervioso se armonizara al suyo. Un murmullo interno, como un segundo pulso, nacido de su vínculo. Naela, lo que pasó anoche, ¿fue solo una prueba? Ella giró lentamente el rostro. Sus labios no sonrieron esta vez. Sus ojos, oscuros y hondos, contenían una seriedad que no le había visto antes. No estoy aquí para jugar contigo, Sergio. No más. Al principio lo fue. Quería ver si eras tan simple como todos los demás. Pero cada vez que te toco, o te escucho pensar en mí, algo se desestabiliza dentro de mí. Sergio bajó la mirada. ¿Y eso te asusta? Ella se acercó más. Lo bastante como para sentir el calor de su aliento sobre su mandíbula. Me excita. Y me aterra. El comunicador de Sergio vibró brevemente, pero ella lo tocó con un dedo y lo silenció. Un gesto firme, decidido. No ahora. Quiero que estés aquí. Conmigo. Solo conmigo. Y entonces volvió a unir sus labios con los de él, pero esta vez fue distinto. No hubo prisa, ni necesidad urgente. Fue profundo. Fue como un pacto sin palabras. Después, cuando descansaban en un rincón oculto de los jardines internos, uno de los pocos espacios verdes de la estación, Naela colocó su cabeza sobre su pecho desnudo. Escuchaba su corazón. Él la acariciaba en silencio, sin necesidad de decir nada. Cuando estoy contigo, dijo ella finalmente, me desconecto del eco de las mentes de mi pueblo. Me vuelvo, silenciosa, libre. ¿Eso es algo bueno? Es adictivo. Un insecto de luz pasó volando entre ellos y luego desapareció entre las ramas translúcidas de los árboles genéticamente diseñados. En la distancia, un sonido lejano vibró, como un pulso de energía. Naela levantó la cabeza de golpe. Eso no es parte del sistema de la estación. Sergio se sentó, alerta. ¿Qué fue? Ella cerró los ojos. Su cuerpo se tensó. Alguien ha entrado. Un lector mental de alto nivel. Pude sentirlo. Pero no vino solo. Tiene respaldo. No son humanos. ¿Te están buscando? Naela no respondió. Su expresión lo dijo todo. No tienen permiso para operar aquí, murmuró Sergio, poniéndose de pie rápidamente. Ella lo detuvo con una mano sobre su pecho. No subestimes lo que son capaces de hacer. No necesitas involucrarte. ¿Y dejarte sola? No me conoces tanto como crees si piensas que voy a permitir eso. Naela lo miró largo rato. Algo cambió en sus ojos. Ya no había arrogancia, ni juegos. Solo un respeto nuevo. Uno que no se imponía con títulos ni poder mental. Era algo que su especie no solía comprender, lealtad sin control. Ella asintió una vez. Entonces prepárate. Porque esto dejará de ser un juego, Sergio. Muy pronto. Él se inclinó y la besó, con intensidad. Ya no como un hombre rendido ante su poder, sino como un igual. Que vengan. No me importa quiénes sean. Si te quieren a ti, tendrán que enfrentarse a los dos. Naela apretó sus dedos con fuerza. Entonces, dejaremos de pensar. Y comenzaremos a luchar. Y mientras ambos caminaban hacia el núcleo interior de la estación, sin hablar, una corriente invisible ya se preparaba para derribarlos. Pero juntos, eran más que carne, más que mente. Ahora eran vibración compartida. Y ningún imperio ciónico estaba listo para eso. El silencio en Celtar Prime cambió.
Era imperceptible para la mayoría, pero Sergio lo sintió apenas cruzó el pasillo hacia la zona de defensa táctica. Como una presión invisible sobre el pecho. Como si algo observara desde los rincones donde ni las cámaras ni las mentes humanas llegaban. Naela caminaba a su lado, seria, el rostro endurecido por la concentración. Sus ojos parecían escanear más allá de lo visible. Ya no era la mujer provocadora que jugaba con su mente. Ahora se movía como una cazadora. Una sombra de guerra antigua. ¿Estás segura de que entraron? Preguntó Sergio, mientras repasaba el código de seguridad de los sistemas internos con la mirada. No entraron. Se colaron. Y lo hicieron cruzando los límites mentales. No usan puertas. Usan pensamientos. Doblaron por un pasillo y se encontraron con 2 centinelas inconscientes en el suelo. Los cuerpos no tenían marcas visibles. Pero sus ojos estaban abiertos, vidriosos, como si les hubieran arrancado los sueños. Sergio se agachó de inmediato, revisando el pulso. Vivo. Pero apenas. Saqueo psíquico, dijo Naela con la voz tensa. Los drenaron. Buscaron memorias. Información. Y usaron demasiada fuerza. Están perdiendo el control. Un estruendo seco los interrumpió. Más adelante, en el hangar secundario, las compuertas se activaban y desactivaban erráticamente. Alarmas silenciadas vibraban solo en los paneles internos, como si el enemigo supiera exactamente cómo pasar inadvertido ante los sistemas humanos. Naela cerró los ojos y extendió la mano. Sus dedos comenzaron a temblar. Sergio la miró con preocupación. ¿Qué haces? Localizo su patrón mental. Cada lector deja una huella. Como un perfume. Este es familiar. Muy familiar. Abrió los ojos de golpe. Es uno de los míos. Sergio apretó los dientes. No lo dijo, pero lo comprendió. La casa Zetakiri había enviado un equipo. No para negociar. No para observar. Venían por ella. ¿Cuántos? Al menos 3 lectores. Uno de ellos es superior. Más fuerte que yo. Si logran un vínculo compartido, pueden controlar a toda la estación. Necesitan solo una mente vulnerable, y comenzará el colapso. Sergio activó su comunicador. Solo estática. Las redes estaban comprometidas. Entonces no podemos pedir refuerzos, murmuró, sacando su arma de pulso. Naela negó con la cabeza. Eso no funcionará. Pero tú sí. Lo miró con intensidad. Sus ojos brillaban como si contuvieran estrellas atrapadas. Se acercó hasta él y le tomó el rostro con ambas manos. La conexión fue inmediata. Su mente cayó dentro de la de ella. Ya no eran 2. La fusión se sentía como un calor eléctrico que lo llenaba de poder. Voy a canalizar a través de ti, dijo ella. Tu estructura mental no sigue nuestras líneas tradicionales. No podrán bloquearte. No entenderán cómo piensas. Serás mi escudo. Y mi espada. ¿Puedo soportarlo? No lo sé. Pero si no lo haces, morirás igual. Una explosión sacudió la estructura cercana. Las compuertas del hangar se abrieron. De la neblina emergieron 3 figuras encapuchadas, flotando sin tocar el suelo. Cada una emitía una aura oscura que distorsionaba la realidad a su alrededor. El aire zumbaba con fragmentos de pensamiento disonante. Naela dio un paso al frente. Cernat. Sé que eres tú. Una de las figuras levantó la cabeza. Era un hombre de rasgos angulosos, piel oscura como el grafito, con marcas iónicas tatuadas alrededor de sus ojos. Su voz fue un pensamiento compartido que retumbó dentro del cráneo de Sergio. Te perdiste, Naela. No por amor. Por debilidad. Esa cosa que te arrastra no es digna de ti. Y aún así, no puedes leerlo, respondió ella con un tono desafiante. No puedes acceder a él, ¿verdad? Su mente es como un laberinto sin entrada. Por eso tienes miedo. Él es ruido. Y tú, te convertiste en eco. Cernat levantó las manos y las sombras que lo rodeaban se condensaron en un látigo mental. Naela se preparó, pero Sergio se adelantó sin pensarlo. Y entonces sucedió. Cuando la energía psiónica del látigo lo tocó, Sergio la absorbió. No la bloqueó. No la esquivó. La asimiló. Su mente, al no tener estructuras reconocibles para los lectores, la descompuso y la transformó. Naela lo sintió. Cernat también. ¿Qué es esto? Rugió el lector, retrocediendo. ¿Cómo lo está haciendo? Naela sonrió, alzando su lanza psiónica.
Porque no está solo. Está conmigo. Y juntos, somos la aberración que no pueden entender. El primer combate fue una danza invisible. Vibraciones mentales, recuerdos falsos proyectados como cuchillas, ilusiones descompuestas flotando en el aire. Sergio caminaba entre ellas como si fueran humo. Naela usaba su lanza para canalizar, pero era la mente de él quien dictaba la dirección. Cernat cayó de rodillas. Sus acompañantes huyeron, dejando rastros de pensamiento dañado. El suelo vibraba. La estructura misma de Celtar Prime se resentía ante el ataque de esas fuerzas. Sergio cayó sobre una rodilla, jadeando. Sangre en la nariz. Dolor en las sienes. Naela se agachó a su lado. No lo hagas de nuevo así. Usaste demasiado. Te estás desgarrando por dentro. Pero funcionó, respondió él, sonriendo a pesar del dolor. Sí, pero la próxima vez, tal vez no sobrevivamos. Ella lo abrazó. Ya no había distancia entre ellos. Ni mente, ni cuerpo, ni voluntad. Y en ese instante, Sergio comprendió que no solo la estaba protegiendo. Se estaba volviendo parte de ella. Y ella, lo estaba dejando entrar de verdad. La herida en la sien de Sergio seguía sangrando, pero él no parecía notarlo. Caminaba a paso firme, guiado por la mano de Naela, a través de los corredores más antiguos y olvidados de Celtar Prime. Puertas selladas que no se abrían con códigos, sino con pensamientos. Muros que respondían a vibraciones mentales específicas. Ella no hablaba. Y él no preguntaba. Había una urgencia en su silencio que lo decía todo. Finalmente llegaron a una compuerta de metal negro, decorada con símbolos que se movían como tinta líquida. Naela se detuvo frente a ella. Cerró los ojos. La energía alrededor cambió. El aire se hizo más denso. Las paredes susurraban. Sergio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Este es el núcleo psiónico, dijo ella al fin. El corazón de la conciencia de la estación. Nadie ha entrado aquí desde hace generaciones. Solo aquellos que han sido aceptados por la casa pueden cruzar este umbral sin perderse. ¿Y tú crees que yo puedo? Naela giró el rostro hacia él, y por primera vez en mucho tiempo, no sonrió. Lo miró con una expresión llena de conflicto. Había ternura, sí, pero también un dolor profundo, antiguo, que él no alcanzaba a entender del todo. Si entras conmigo, Sergio, ya no habrá vuelta atrás. Tu mente quedará marcada. Nuestro vínculo se hará permanente. Seremos uno en todos los planos. Ni la distancia ni el tiempo podrán romper eso. Pero tampoco podrás ocultarte nunca más de mí. Ni yo de ti. Él dio un paso al frente. Tomó su mano. Ya no quiero ocultarme. La puerta se abrió sola. Dentro, la caverna mental brillaba con una luz dorada suspendida en el aire. Columnas flotantes, esferas de memoria, fragmentos de pensamientos compartidos de generaciones pasadas. Era como estar dentro de una mente viva, inmensa, infinita. Sergio se detuvo en el centro. El suelo bajo sus pies parecía líquido sólido. Sentía cada uno de sus pensamientos multiplicarse, proyectarse, volverse ecos que regresaban transformados. Naela caminó hasta una plataforma central y comenzó a despojarse lentamente de sus prendas ceremoniales, una a una, sin apuro. No era un acto sexual. Era sagrado. Él comprendió de inmediato. Hizo lo mismo. Cuando sus cuerpos quedaron desnudos, se miraron sin pudor, pero con respeto. El tipo de mirada que solo existe cuando dos almas ya se han tocado más allá de la piel. Naela se arrodilló y extendió las manos. Vas a tocar mi mente desde dentro. Te permitiré entrar a mis memorias privadas, a mis errores, a mis pasiones. Podrás sentir cómo amé, a quien maté, y por qué nunca me perdoné por algunas cosas. Sergio la imitó, arrodillándose frente a ella. Y tú, vas a ver que no soy un héroe. Que tengo oscuridad. Que me he escondido en deberes para no enfrentar lo que siento. Pero ahora, quiero que me mires. Todo. Colocaron sus frentes juntas. El núcleo reaccionó. Una corriente de energía descendió sobre ellos. Una espiral de pensamientos, de emociones, de heridas viejas y placeres escondidos. Los recuerdos de Naela lo atravesaron como fuego. Su infancia en cámaras psíquicas. El primer vínculo fallido con un lector que murió por incompatibilidad. La vez que se enamoró de una humana, y fue traicionada. Él sintió su dolor, su furia, su deseo contenido por años. Ella, a su vez, viajó por los recuerdos de Sergio. Su soledad. Su pérdida.
La tierra. Las tardes lluviosas leyendo poesía porque no podía conectar con nadie. Su miedo a ser solo un engranaje más. Las lágrimas brotaron de ambos sin control. Y entonces, sin decirlo, sus labios se encontraron. El beso ya no era físico. Era fusión. Las mentes se enlazaban como raíces entrelazadas. La energía los rodeaba, los elevaba, los convertía en algo nuevo. El núcleo se iluminó completamente. El dorado se volvió blanco. Naela jadeó, separándose apenas. Sus pupilas vibraban como agua agitada. Ya no somos tú y yo. Somos una sola vibración. Una sola conciencia. Sergio acarició su rostro, comprendiendo por fin el alcance de lo que acababan de hacer. ¿Puedes sentirme? Eres mi pensamiento favorito. Mi impulso más constante. Mi calma. Y mi fuego. El suelo volvió a estabilizarse. La energía se disipó, pero dentro de ellos, la conexión ardía más fuerte que nunca. Naela se vistió sin decir palabra. Él también. Antes de salir, ella se giró lentamente. Ahora ellos lo sabrán. Mi casa. Los ancianos. Los viejos lectores. Sentirán la ruptura. Van a venir con todo lo que tienen. Porque lo que hicimos, está prohibido. ¿Por qué? Porque lo cambia todo. Porque ya no hay jerarquía cuando dos seres se aman a este nivel. Porque somos el final del control y el principio de algo que ellos temen. Entonces, que tengan miedo. Naela entrecerró los ojos. Por un instante, pareció una reina de guerra, no una embajadora. No una amante. Una fuerza viva. Si nos atacan, no responderé como Naela Zetakiri. ¿Y cómo responderás? Como lo que soy ahora. Ella tomó su mano y lo miró con una certeza feroz. Tú igual. Y juntos, salieron del santuario. Ya no como un humano y una alienígena, sino como una unión que nadie había visto venir. Ni siquiera los que podían leer el pensamiento. El sonido del núcleo ciónico seguía zumbando en sus huesos cuando cruzaron las compuertas hacia el centro de comando. Nada era igual. Naela se movía como si flotara sobre la realidad. Sergio la sentía incluso cuando no la miraba. Su presencia estaba anclada en su mente, sus emociones eran suyas, y las suyas también eran de ella. La estación estaba en alerta total. Tropas de respuesta humana rodeaban los corredores, pero sus ojos mostraban confusión. Las pantallas internas marcaban múltiples puntos de intrusión. Y sin embargo, no había alarmas sonoras. Los sistemas no los detectaban. No del modo convencional. Ellos venían con mentes invisibles, con pensamientos disfrazados, con el veneno de la tradición más antigua de la casa Zetakiri. Naela se detuvo justo frente al hangar principal, el lugar donde todo había comenzado, donde los primeros lectores habían aparecido. Sergio sintió el nudo en el estómago antes de verlos. Eran más de 10, todos ellos encapuchados, todos irradiando un aura que ondulaba el aire. Se desplazaban sin caminar. No necesitaban cuerpos fuertes, ni armas. Lo que traían era mucho más letal, dominaban el pensamiento como cuchilla. Convertían memorias en grilletes. Entraban por las grietas de la voluntad y moldeaban realidades. Sergio apretó los puños. Por un instante, dudó. Pero Naela lo tomó de la mano. Y con solo ese gesto, sintió una descarga dulce, poderosa, como una ola de fuego frío corriendo por su columna vertebral. Su miedo desapareció. Ella lo llenó de sí misma. Uno de los lectores avanzó. No era Cernat. Era otro. Más alto. Sus ojos eran espejos oscuros. Su voz llegó como una luz, proyectada en todos los presentes. Ella ha cometido traición. Se ha enlazado con una mente inferior. Su estructura está contaminada. Venimos a corregirla. A purgarla. Y a borrar lo que nunca debió existir. Naela dio un paso al frente, soltando la mano de Sergio solo para alzar su lanza ciónica. Su voz resonó no solo en palabras, sino en vibraciones. ¿Corregirme? No hay error en el amor. No hay impureza en la unión libre. Lo que temen no es mi decisión. Es que no puedan controlarla. El lector mayor la apuntó con la palma extendida. Un torrente mental se disparó hacia ella como una lanza invisible. Pero Sergio saltó frente a ella, y con una sola respiración, desvió la energía como si fuera humo. No me subestimen, dijo, mirando directo a sus enemigos. Tal vez no comprendo las leyes de sus mentes, pero puedo sentirlas.
Y donde ustedes ven caos, yo encontré a mi hogar. Naela sonrió, radiante, como una estrella que estalla con gloria. Juntos. Ella activó el vínculo completo. Sus mentes se fusionaron de nuevo, pero ahora no para explorarse, sino para atacar. Era una danza de pensamientos puros, de energía emocional canalizada como armas. Naela proyectaba imágenes de libertad, de deseo, de gozo no permitido. Sergio amplificaba esos impulsos con sus recuerdos humanos, las lluvias de su infancia, los libros que lo hicieron llorar, el momento exacto en que Naela lo besó por primera vez. Los lectores no pudieron resistirlo. El primero cayó de rodillas. Luego el segundo. Uno a uno, fueron desconectándose de la conciencia colectiva. Perdían fuerza no porque fueran atacados con odio, sino con amor. Era demasiado. Era nuevo. Era incontrolable. Cernat apareció desde las sombras. Su rostro estaba cubierto de líneas rotas, como si su estructura mental se estuviera agrietando. Has condenado tu nombre, Naela. Ya no eres una de nosotros. Ella caminó hacia él sin temor. Sergio a su lado. No. He nacido otra vez. Y esta vez, no para servir, sino para elegir. Cernat lanzó una última ofensiva. Una tormenta de voces mentales, una proyección de dolor, de soledad, de vacío. Intentó separarlos con recuerdos falsos, ilusiones de traición, escenas donde Sergio la abandonaba, donde ella lo destruía. Pero no funcionó. Sergio la tomó del rostro y la besó, justo en medio del ataque. Fue un beso cálido, real, que brilló en el campo ciónico como una luz incandescente. Cernat gritó. Su poder se deshizo. Cayó de espaldas, y su mente colapsó dentro de sí misma. El silencio volvió. Los lectores restantes desaparecieron, como si nunca hubieran estado allí. El aire recuperó su normalidad. El tiempo pareció exhalar. Sergio cayó de rodillas, exhausto. Naela se arrodilló con él. Lo sostuvo entre sus brazos, respirando agitada. Lo hiciste. Lo hicimos. Él apoyó la frente contra la suya, jadeando. Nunca volverán, ¿verdad? No. No pueden. Ya no. Porque ahora saben que el amor que nos une es más fuerte que su control. Y no tienen armas contra eso. Sergio cerró los ojos, aliviado. Y entonces ella lo abrazó. Largo. Silenciosa. Completa. Días después, la estación fue reconocida como una zona neutral por orden directa del Alto Consejo Estelar. Nadie volvió a cuestionar la relación entre ellos. Las viejas casas guardaron silencio. Los informes hablaban de una distorsión mental imposible de clasificar. Ninguno quiso enfrentarse a eso otra vez. Naela renunció a su título de embajadora. Se quedó en Celtar Prime. Con él. Sergio, por su parte, dejó las armas. Abrió un observatorio en los jardines interiores. Dedicaba su tiempo a estudiar las ondas mentales de especies cercanas. Naela lo acompañaba, y a veces, se recostaba a su lado simplemente para sentir su respiración. No necesitaban decir nada. Sus pensamientos flotaban entre ellos como mariposas. Cada noche, se dormían conectados, compartiendo sueños que ya no eran de uno o del otro, sino de los dos. Y en uno de esos sueños, Naela sonrió mientras lo acariciaba, y dijo, «Te advertí que tus pensamientos eran deliciosos. Pero nunca imaginé que me convertiría en parte de ellos». Él respondió sin abrir los ojos. «Nunca imaginé que alguien pudiera leerme tan profundamente y aún así quedarse». Y así lo hicieron. Para siempre. Juntos. Felices. Y libres.